Me acompaña ya el doctor Mario Gilberto Vega porque vamos a conversar sobre la preservación de la fertilidad en pacientes con cáncer. Quiero aclarar pues que el doctor es de ginecología y endocrinología reproductiva. Ahora sí lo dije bien. ¿Cómo está? Bienvenido, doctor. Así es, buenos días, Sara. Qué bueno tenerlo por acá. Conversemos un poquito entonces en qué casos toca realizar este tipo de preservación de fertilidad, porque si bien es cierto conocemos que el cáncer pues tiene un modo de cuando es un inicio, mediados o cuando ya está bastante avanzado en tema de riesgo. Así es. Bueno, tenemos que entender antes que nada que la parte de fertilidad realmente es una especialidad relativamente joven. Tiene 40 años. La parte de oncofertilidad o de preservación de fertilidad en pacientes con cáncer lleva alrededor de unos 10-15 años máximo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Está pasando que estamos viendo que cada vez los tratamientos de cáncer son mejores, la gente vive más. Sin embargo, muchas veces se enfoca tanto la parte médica en el tratamiento del cáncer que no se enfocan en la parte de fertilidad y muchas de estas mujeres pueden tener problemas después de los tratamientos de cáncer para tener hijos. Claro, la mayoría de ellas, la mayoría de las personas, por lo menos aquí en Panamá también, es un tema delicado, ¿no? Que no pueden tener hijos entonces. Sí, claro, entonces te dicen, oye, mira, tienes cáncer de mama y tú de repente eres una paciente de 30 años, pero no tienes hijos. Tú dices, oye, yo me voy a curar el cáncer, yo no voy a estar pensando en nada más. Y no te dicen o no te avisan, no te sugieren o recomiendan ver a un especialista en reproducción, ya que sabemos que muchas de esas mujeres van a tener problemas después. O sea, después de tratamientos de cáncer, alrededor de 1 de cada 5 mujeres va a entrar en menopausia inmediata. O sea, estamos hablando de un 20% de mujeres que no va a tener menstruación, no va a ovular más. Hay de las pacientes que todavía tienen menstruaciones, que todavía ovulan, o sea, que en teoría todavía son fértiles, alrededor de un gran porcentaje de estas va a tener problemas para poder lograr un bebé, van a tener 2 a 3 veces más incidencia de infertilidad. Entonces, esas pacientes deben acudir a un especialista en medicina reproductiva para ver qué opciones hay para que cuando salgan de lo del cáncer, cuando se curen, entonces puedan enfocarse en tener un bebé o tener un segundo bebé y en poder hacer su vida normal nuevamente. Esto es importante como lo señalas y es que nosotros pues debemos saber hasta cuáles son las preguntas necesarias que debemos hacer una vez que estamos pasando este tipo de situaciones. Porque si bien es cierto, lo primero que uno reacciona y dice, ¿sabes qué? Quiero curarme el cáncer, o sea, no me quiero morir, quiero seguir viviendo y uno le da prioridad a eso y no ve pues las consecuencias que pueden ser pues después reflejadas. En este tema, ¿cuáles serían esas técnicas pues de preservación de la fertilidad? Bueno, son 2 técnicas principalmente. La primera es congelación de gametos. O sea, tú eres una paciente que te dijeron que tú tienes cáncer de mama. Usualmente hay una ventana de alrededor de un mes entre el diagnóstico y el tratamiento por cáncer y tú puedes pasar por una clínica de fertilidad. Se estimulan los ovarios para sacar los huevitos y se congelan. Se mantienen congelados y es similar a lo que hacemos en pacientes que de repente quieren preservar su fertilidad por razones sociales. Y la otra técnica es la congelación del tejido ovárico. Entonces, muchas de las cosas que yo voy a decir van a parecer ciencia ficción, sin embargo, ya es una realidad. Es una realidad, sí. Es una realidad y si me pongo a hablar de las cosas que vienen en el futuro, nadie me va a creer, pero es una realidad de lo que hago y por eso me gusta tanto lo que hago, porque es algo que está avanzando todos los días a pasos agigantados. Doctor, cuando se habla de vitrificación de los óvulos, ¿a qué se refiere específicamente? Es un término igual que decir congelación. ¿Qué pasa? Que antes se congelaban los óvulos de otra manera y no sobrevivían mucho cuando los descongelabas, porque los óvulos son la célula más grande del cuerpo, con más agua, y cuando tú lo congelas, se forman cristales adentro. Entonces existe esta técnica ahora, de hace aproximadamente 10 años, que se llama vitrificación, que te permite poderlos congelar de una manera más eficiente, y al descongelarlos, muchos de estos van a sobrevivir. ¿Cómo será el proceso de tratamiento? Porque, una vez que yo sea de estas pacientes, pues que ya superé el tema del cáncer y demás, y que tengo la posibilidad pues de poder tener hijos, ¿cómo inicia ese tratamiento luego de ese momento? Bueno, si tienes ya los huevitos, depende de la persona, porque si tú eres una persona que ya tiene pareja, que de repente ya tienes un hijo y tú probablemente vas a estar con tu pareja en el futuro, se congela son embriones, no óvulos. O sea, si es así, solo sería cuestión de descongelar el embrión y ponerlo dentro de la mujer en un momento específico. Justo cuando tú estarías quedando embarazada de manera natural, en ese mismo momento nosotros ponemos el embrión. Si son óvulos, se descongelan, luego se fecunda, se crea el embrión y luego se pone de la misma manera. Si es tejido ovárico, que digamos que tú eres una paciente que se congeló un pedacito del ovario,
que aquí es donde la gente probablemente no me crea lo que voy a decir, ese tejido ovárico tú lo vuelves a poner dentro de la mujer en un futuro y el ovario empieza a funcionar nuevamente. Como si nada hubiese pasado. Como si nada hubiese pasado. Entonces, esto es una técnica que es relativamente nueva. Sin embargo, ya hay más de 100 bebés a nivel mundial con este tipo de técnica, donde se congela el pedacito del tejido ovárico y después hay diferentes cosas que puedes hacer. Una es ponerla dentro del brazo de la persona, o sea, abajo de la piel, y ahí va a crecer los óvulos. O sea, estoy impresionada. Estoy bien impresionada. Si hablamos específicamente de Panamá, ¿cómo se ha sobrellevado este tema de las técnicas? ¿Ha sido bastante positivo? ¿Hay un nivel de estadística, conversando lo que ha sido bastante alto? ¿Cómo se ha manejado? Ha sido algo difícil, para ser sincero. Okay. Yo vengo de 8 años de estar afuera en Nueva York, que allá sí era bastante común. Y a nivel no solo de pacientes, a nivel de doctores, todavía falta mucha docencia sobre el tema porque muchos no saben o no recomiendan que se haga este tipo de consultas a los médicos especialistas, porque como te digo, todo el mundo está concentrado en el cáncer y no en lo que pasa después. Claro. Entonces, estamos llevando ahorita mismo charlas y demás, no solo para educar a pacientes, sino también a médicos, ya que es importante que sepan que si tienen una paciente de este tipo, que las envíen, y también para que sepan en qué consisten estos tratamientos, porque muchas veces le tienen miedo al mismo tratamiento. Claro, porque uno no lo ve real, precisamente por esos términos que usted acaba de mencionar. Sí, incluso ¿no? los médicos. No estamos educados en ese tema. Sí, yo he tenido pacientes que los médicos mismos son los que le dicen, no, olvídate de esa parte, porque de repente les da miedo la parte esta que no conocen tanto del tema. Sin embargo, es un tema que no es tan difícil como suena, pues. Y la mayoría de los casos, como usted menciona, pues luego de sufrir de cáncer, se torna difícil el tema de la fertilidad. O sea, la mayoría de los casos eso es más alto que los que sí pueden tener hijos. O sea, ya con los gametos congelados y demás, no necesariamente. Si tú logras congelar una buena cantidad de gametos, de óvulos y demás, tú puedes tener como si fuera un in vitro normal. Incluso vas a tener mejores chances porque tú no tienes infertilidad por temas de infertilidad, tú tienes infertilidad por temas de cáncer. Claro. Entonces, esos óvulos lo más seguro que estén muy bien y que se puedan utilizar. Wow. O sea, ya después cambiaría y pues sería obviamente un proceso normal sin ningún... Ahora, para dejarlo claro, ¿qué puede pasar si en un momento dado, pues esto era algo que estábamos mencionando backstage, si no se hace este tipo de tratamiento, cuál puede ser la consecuencia? Si en un momento dado yo superé el tema del cáncer y por alguna razón, pues tengo fertilidad sin ningún tipo de problema. ¿Cuál sería como la consecuencia, ya sea con el bebé o si puede haber algún tipo de problema que quizás esto pueda ayudar también a las personas de que deben tomar este tipo de decisiones? Sí, bueno, ahí se pone un poco técnico la cosa porque depende del tipo de cáncer, el tipo de tratamiento, si hubo radiación, si no hubo radiación. Si es muy riesgoso o no. Sí, porque si tratas a alguien con radiación, estás quemando células, entonces así mismo estás quemando ciertos órganos, entonces puede haber problemas después con el embarazo si pasa eso. Sin embargo, en la gran mayoría de pacientes pasa totalmente de manera normal y si logras tener fertilidad y logras tener bebés no hay ningún problema. Yo estoy ahorita también tratando pacientes que han sido sobrevivientes de cáncer testicular, que es la misma cosa, se puede preservar tejido o se puede preservar una muestra, entonces igual también con los hombres. Ok, excelente, doctor. Un consejo final pues para todos los televidentes, para que principalmente, como usted menciona, no le tengan miedo a este tipo de técnicas que al final pues es para el beneficio también de todos y que no estemos así como que reacios a este tipo de cambios que se muestran en nuestro país también. Sí, bueno, nosotros en Panamá Fertility somos parte del consorcio de Oncofertilidad, que es como el ente más grande del mundo en esto y estamos entrenados en esto. Y pues una de las cosas más importantes cuando vas a hacer un programa médico de oncofertilidad es poder atender a los pacientes de forma inmediata. Claro. O sea, que si los pacientes tienen, o los televidentes tienen familiares, o ellos mismos son los que tienen algún problema con cáncer recientemente diagnosticado, por favor, llámenos, que los vamos a atender usualmente en menos de 24 horas para ver qué opciones existen. Lo importante es que se hable del tema y que sepan que aunque la infertilidad y el cáncer pueden sonar como temas tristes, puede ser positivo también esto. O sea, hay esperanza y eso es lo más importante, que vengan a la cita y pues hay opciones. Cómo no, doctor Mario, gracias